Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pensaríamos si de repente nos encontráramos que un día, de repente el tiempo se rompiera, se detuviera o avanzara de forma diferente solo para nosotros en un entorno pequeño y habitual, nunca sospechoso de cambio alguno, conocido como es nuestro coche? ¿Sería esto científicamente posible? ¿Y qué pasaría si nos diésemos cuenta de que algo nos ha quitado horas de nuestra vida, ya no minutos, como puede pasarme a mí cada vez que me da alguno de mis ataques, sino horas enteras en donde no sabes literalmente dónde has estado, dónde ha estado la persona que estaba justo a tu lado, dónde ha estado el mundo que te rodeaba hace un momentito antes y dónde está el correr normal de la historia y de la vida en sí. En este videoprograma vamos a hablar de un incidente increíble, bastante reciente, ocurrido en mi país, España, en donde dos personas llegaron a estar al borde de lo que es el intelecto humano, y la verdad es que al borde de lo que el intelecto humano es capaz de aguantar y comprender al respecto de lo que considera la normalidad y sobre todo el destino, de lo que entendemos que una posible inteligencia superior a nosotros es capaz de hacer para saber algo sobre nosotros. Y lo digo porque los protagonistas de este singular y único suceso, como veremos a continuación, se vieron arrastrados ante lo que he estudiado en el libro que escribí sobre casos reales de viajes en el tiempo, que podrían ser olas temporales, similares para entendernos pues a lo que serían las olas del mar, capaces de trasladar a personas de forma instantánea y durante un preocupante tiempo aparentemente irreversible cuando te está pasando, o sea, es decir, te ocurre y dices, madre mía, si hace un momentillo estaba aquí y ahora estoy ahí, pues a diferentes puntos de la historia sin dejarnos salir, siendo esa realidad una jaula, espacio-tiempo de la que no se puede salir hasta que esa ola, digámoslo así, pues termina de pasar y el espacio-tiempo vuelve a su normalidad. Mirad, yo esto lo he estudiado muy bien y hay algo en todo esto aún más asombroso. ¿Y si alguien, una inteligencia superior, fuese capaz de manejar con soltura esas olas de las que estoy hablando, como decía, con ese radio de acción determinado, para hacer que los sujetos que se encuentran dentro de ese radio de acción lleguen a vivir situaciones totalmente increíbles al transportarles directamente al pasado o al futuro, siendo ese transporte algo necesario para realizar un experimento pues con los seres humanos, para hacer un experimento de lo que ellos quisieran hacer, de lo que sería un experimento para que ellos conocieran pues lo que quisieran conocer. ¿Hasta dónde llegaría esa inteligencia con tal de saber algo sobre nosotros? Dicho esto, voy a seguir con una pregunta más. ¿Y dónde fueron los protagonistas de este programa? ¿Dónde estuvieron? O mejor dicho, ¿a qué tiempo fueron? ¿A un pasado en donde no existía la tecnología o a un futuro en donde las carreteras solo eran un mero recuerdo de un tiempo pasado? Mejor, tras un escenario apocalíptico en donde todo quedó destruido. ¿Fueron muy atrás o muy adelante en el tiempo? ¿O era un entorno simulado por esa inteligencia superior? Habrá personas, por supuesto, que tras esta introducción que estoy haciendo no puedan creer que físicamente se puedan producir en la Tierra fenómenos como la ruptura existencial como la que voy a narrar a continuación en este suceso real en el que, para colmo, la meteorología pues tiene un papel protagonista que además enlaza con cientos de casos ovni y además es que esto lo entiendo, pero esto que voy a contaros es solo la punta del iceberg. Hay
Hay decenas de casos así sin explicación en todos los países del mundo y nunca se han resuelto, nunca terminan de resolverse. Las autoridades, por supuesto, callan. Los testigos que lo viven nunca terminan de saber qué les ocurrió. Además, hay algo fascinante, la sutilidad de esto. La sutilidad de esto, desde luego, no es nada pequeña. Son fenómenos tremendos que llegan de repente, que se quedan, que afectan a los protagonistas, que les persiguen en su desplazamiento con su vehículo. Y en la situación creada, en algunas ocasiones, es demasiado evidente que existe la acción de esa inteligencia detrás de todo, por cómo afecta a los testigos, como vamos a ver a continuación. Por tanto, vamos a hacer una distinción de todo esto: fenómenos naturales, olas temporales naturales, y un siniestro y oscuro lado inteligente que sabe usar este fenómeno natural y que elige a testigos seleccionados de antemano para inmiscuirlos e introducirlos en un entorno controlado por ellos, en donde el tiempo corre a la velocidad que ellos quieren, no según las leyes naturales, sino a la que ellos quieren, para hacer lo que ellos quieren con ellos, en este caso, con sus mentes. Por tanto, teoría, que aquí parezco un profesor, ¿no? Pero es que es así, hay que hacerlo así, hay que decir todo esto para enfrentarnos a este incidente que es impresionante. Al respecto de estos desplazamientos temporales, ocurren fenómenos temporales naturales, rupturas del tiempo naturales, y otras que son inducidas por una inteligencia superior. Básicamente es esto. Entonces hoy hablaremos de una del segundo tipo, y es increíble. También quizá para algunas personas es aterradora. Así que el gran enigma es: ¿qué ocurrió aquel día? Cogemos para saberlo nuestra máquina del tiempo preferida para ver este caso real, y entonces hoy voy a hablaros del caso de una mujer llamada Katie T., quien en junio del año 2009 se va a visitar a su padre a Francia, país en donde suele pasar 3 meses al año de vacaciones. La residencia estaba en Nantes, en la Provenza. Es un idílico lugar del sur del país galo, es un sitio que es famoso por sus viñedos y su buen clima en esas latitudes. Un sitio, la verdad es que estupendo. Estando allí, resulta que deciden hacer una excursión por el norte de España para ver una famosa abadía en un pueblo cercano a la cordillera de los Pirineos. Bueno, pues muy bien, un buen plan. Entonces salen a eso de las 9 de la mañana y se sumergen en un sinfín de caminos serpenteantes en la montañosa frontera entre Francia y España. El clima, como es habitual, cambia mucho en esa zona por la altura, y pronto observan cómo el día soleado se ha convertido en un pequeño infierno de niebla espesa. Bueno, nada que no estuviese previsto, en teoría, en esos lares. Puede pasar otra vez la niebla, eso sí, primer detalle, pero en un entorno en donde es habitual que aparezca, bien es verdad. Bien, conducen, pero se dan cuenta de que están perdidos en esas carreteras. No saben cómo, pero se han perdido. Llevan un aparato, cogen y dicen, bueno, vamos a ver el aparato del GPS, a ver dónde estamos, pero no funciona, ya que ha perdido completamente la señal. Entonces empiezan a mirar un poco, a ver la señalización, pero no encuentran ninguna señal de tráfico. Las carreteras de repente empiezan a observar y ahora son de tierra. Y no saben en qué punto exacto la calzada se ha convertido poco menos que en un camino comarcal de cabras. Ha ocurrido prácticamente de repente. Pero ellos siguen conduciendo. Y siguen conduciendo enlazando un camino con otro, pero no encuentran ni la carretera general ni ninguna población para preguntar. Y va pasando el tiempo, minutos así,
decenas de minutos así, horas y horas así, conduciendo a ciegas, pero siempre adelante, sin curvas peligrosas, bien es verdad, van seguros, y adelante, tierra y montaña, y ningún pueblo, solo niebla y niebla, ninguna señal, o casa, niebla, ninguna persona, niebla espesa, ningún otro coche, no se cruzan con nadie, están incomunicados, los móviles no funcionan, no hay policía, no hay guardia civil, solo ellos y la montaña, la carretera de arena y la montaña, la niebla, desesperación, nervios, demasiado agobio, Dios santo, pero ¿dónde nos hemos metido? La gasolina corre, claro, a ver si nos vamos a quedar aquí tirados, la niebla no deja apenas ver tampoco mucho, las luces antiniebla también van consumiendo gasolina, nadie en ningún lado, nada en la nada. Ellos siguen y siguen avanzando con el coche y el vapor les sigue rodeando y siguen conduciendo tras todo el día perdidos entre toda esta niebla de la montaña, intentando orientarse. La idea, por supuesto, de llegar a la abadía a las 6 de la tarde ya resulta del todo utópica y ya no importa. Solo les interesa volver a la carretera, salir de esa montaña en donde todo es brumoso y la niebla es que extrañamente no se levanta porque ya llevan unas horas. Tenía que haberse levantado un poquito, ¿no? Haberse mitigado algo, pero no. Y la sensación que tienen ellos es de tristeza. Un entorno opresivo y tremendo. El padre de Katie y ella están preocupados y extrañamente tristes, deprimidos, nada proactivos. Durante esas 8 horas y sin razón aparente, apenas hablan entre ellos. Y es que encima, desde que empiezan a ver ese vapor gris alrededor de ellos, pues es que solo conducen, apenas se dicen nada. Y ellos tenían una conversación fluida, pero no se comunican. Y ella llega a pensar que lo más lógico es parar el coche y echarse a dormir indefinidamente. Echarse a dormir para siempre. Esa es su idea. Para siempre. Así lo declaró después en su testimonio. Para siempre. Una idea tan extraña como descorazonadora. Algo les estaba ocurriendo, pero no sabían el que, no podían explicarlo. Tenían una vaga sensación de que algo iba mal, pero ni siquiera lo estaban debatiendo. No hacen o dicen nada al respecto. Saben que algo va mal. Quieren dormir para siempre, pero no dicen nada. Solo conducen y callan, tristes y perdidos. Tras horas y horas y horas así, hacia las 5 menos 20 de la tarde, una pequeña luz en medio de la niebla, en aquellos caminos de tierra, rompe la monotonía y la situación de pronto. La autopista general. Mírala, allí, por fin. Piensan allí. Ahí. Estaban emocionados. Claro, padre e hija se meten con el coche en la carretera ya acelerando y salen por la primera salida hacia una estación de servicio. Y vaya, pues parece de repente que ahora el tiempo está mucho más soleado. La niebla se ha levantado de repente. Y resulta que el padre se queda mirando al cielo y dice: no puede ser. Son las 5 de la tarde y el sol está demasiado alto en el cielo. Debería estar mucho más bajo. Es sol de mediodía, pero son las 5 de la tarde. No puede ser. Y entonces Katie oye a su padre y mira el reloj del coche, lo mira y ahí el reloj marca las 12 horas y 5 minutos del mediodía. Imposible. Y lo miran los dos,
Y dicen, piensan y dicen, han mirado varias veces el reloj cuando estaban perdidos en la montaña y de hecho salieron de la autopista cuando el reloj marcaba las 5 menos 20 de la tarde y ahora son las 12. No puede ser. Quizá piensan, bueno, pues el reloj o el sistema eléctrico del coche en su conjunto le ha ocurrido algo con la humedad de la montaña, esa niebla, es una buena explicación. Pero el sol seguía estando allí en lo alto, y ante eso no había explicación alguna. Tratando de entender todo aquello, salen de la estación de servicio y llegan a la abadía, bueno, tratando de obviar la altura del sol, lo que les había pasado. Ellos llegan allí. Para nosotros son las 6 de la tarde casi, eso está clarísimo, se dicen, y entonces llegan allí y preguntan, bueno, pues si está abierta aún la abadía para ver si pueden visitarla. Y entonces llegan allí los operarios de la abadía y le dicen, ¿por qué no iba a estarlo? Si son las 12 de la mañana. No se tienen datos del viaje de vuelta, ya que la testigo tampoco quiso exponer si al volver hubo anomalía alguna, pero en su declaración no hubo mención al respecto. Podemos suponer ya en este punto que no hubo ninguna alteración. Y entonces, ante este impresionante incidente, ahora nosotros podemos evaluar este caso que tiene unas características increíbles. El evento de desdoblamiento del tiempo, según la testigo, incluyó una pérdida absoluta de muchas horas, 5 horas como mínimo, de vida junto a su padre en una especie de experiencia muda, en donde quizá dirigidos, o mejor dicho, teledirigidos, deambularon por las montañas sin rumbo fijo, conduciendo sin dirección aparente, tomando un camino de tierra tras otro, sin orientarse, en donde tras salir, si nos fijamos, el reloj aún marca la hora buena por la tarde. Es decir, se ha levantado la niebla, pero el reloj aún marca la hora buena. Esto significa que aquello que estuviera persiguiendo sin ninguna duda a aquel padre y a aquella hija tuvo que captar al elemento en movimiento en donde estaban ellas, el coche entero, incluso afectando al sistema eléctrico, por supuesto, del mismo, para luego volver a dejarlo como estaba tras acabar ese experimento que se estaba realizando con ellos. Claro, y al acabar también, con lo que sería la formación de esa niebla. Esa niebla que es una de las claves, esa sensación opresiva, esa falta de comunicación, la pérdida de contacto con la realidad y sobre todo la ausencia de este mundo durante esas horas, son las protagonistas de un incidente pavoroso por lo que significa. ¿Y qué significa? Esa es la clave. ¿Por qué esas sensaciones negativas de tristeza en los testigos? Porque llegan hasta el punto de querer directamente irse a dormir. Como dice textualmente la testigo en su declaración, para siempre. Perderse en la montaña y no tener señal en el GPS es una cosa. Te puedes agobiar, puedes quedarte ahí un poquito a reposar, ¿no? Pero la experiencia vivida con esta pérdida del tiempo que estaba generando progresivamente una sensación suave de suicidio o de querer morir de forma sutil, de la forma más sutil que jamás había visto. Dormir para siempre, por supuesto, es otra bien distinta. Nadie en la carretera, ninguna conversación. ¿Estaban siendo controlados mentalmente? A estas alturas es evidente que, es evidente para mí que no estamos ante una ola temporal natural, sino que estamos ante un fenómeno de pérdida de tiempo a consecuencia de una experimentación, de una inteligencia que estaba detrás de ellos, estaba detrás de esta seleccionada pareja de padre e hija, por motivos desconocidos, a la que le interesaba evaluar el límite al cual podría aguantar
un ser humano, en este caso, dos, en un entorno sin estímulos, en unas condiciones en las que además se estaba induciendo claramente una sensación progresiva de dormir eternamente, una sensación antinatural y artificial. Estamos hablando de una evaluación psicológica de cómo reacciona una mente humana ante una inducción a un sentimiento, en este caso de forma increíble, y usando una ola temporal, un sentimiento de querer dormir eternamente. ¿A quién podría interesarle todo esto? ¿Para qué? Una inteligencia ajena a la Tierra, como hemos visto ya en más ocasiones, no duda en generar espacios de control a través de la niebla, en episodios de abducción o de contacto extraterrestre, algo que tampoco es descartable en este caso por otra parte, manipulando incluso las leyes de la física e incluso del propio tiempo, lo que sorprendentemente genera otro punto interesantísimo a estudiar. Tenía que ser el experimento ahí y ahora, no antes ni después. Necesitaban un entorno cerrado y en movimiento, eso sí, sin coches ni otros elementos de distracción. No, qué mejor que crear una ola temporal en el experimento con esa niebla visible para estudiar las variables que quisieran estudiar a nivel cerebral sobre esa inducción de ese sentimiento tremendo. La que crearon esa ola temporal, controlada o no, y sin duda podemos entender que sí, les llevó a un punto de la historia en donde la carretera era de arena y no había civilización alrededor, en el pasado o en el futuro. Si es que no fuera un entorno simulado, ¿no? Asombroso. Te quiero controlar, te quiero estudiar, quiero saber algo de ti, y para ello no solo te selecciono, fijo un objetivo en tu coche y formo lo que sería un entorno controlado alrededor de ti, sino que soy capaz de convertir todo ese entorno o transportarte a otro punto de la historia para que nadie me vea, para que nadie entorpezca el experimento, para que sea totalmente pura mi recogida de datos, como hacemos nosotros en las campanas de aislamiento, en esas carreteras de arena del pasado remoto o del futuro. El fenómeno, la inteligencia superior que sigue a los seres humanos con obsesión desde tiempos inmemoriales y a la que le interesamos de forma tremenda, no perdona, manipula y pone a diferentes personas en la historia en situaciones límite, como estamos viendo. Finalmente pudieron salir, pero jamás ninguno de los dos, padre e hija, podrá saber qué ocurrió en los Pirineos aquel mes de junio del año 2009, ni quién estudió sus mentes en ese día, bañado con esa niebla, capaz de alterar el espacio y el tiempo, y de hacer perder horas enteras de su vida a dos personas que desearon dormir eternamente dentro de su coche, en medio de la nada, en un camino de tierra. Ninguno de los dos lo sabrá. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que os haya hecho reflexionar sobre lo que somos los seres humanos y sobre lo que podría haber en otras dimensiones, quizá mirándonos, y sobre lo que podríamos ser de interesantes para otros seres y lo que serían ellos capaces de hacer para observarnos y para saber de nosotros. Y bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.